Hola a todos, este es el video que corresponde a la unidad 1, parte 1. Es importante que acompañen este video con los apuntes y que si hace falta, paren la reproducción del video, vuelvan a mirar el apunte y luego sigan mirando el video. Vamos a comenzar por la unidad 1 y el tema de esta unidad es la frase sustantiva. Vamos a empezar por diferenciar una palabra, una frase y una oración. Si yo digo la palabra libro, solamente una palabra, libro, es eso, una palabra. Para tener una frase debemos al menos tener dos palabras, dos o más. Entonces, si yo ahora digo un libro nuevo, esta es una frase, pero todavía no tenemos una oración completa. Para tener una oración necesitamos que haya un sujeto, es decir, yo tengo que hablar de alguien o algo que haya hecho algo. Y debe haber un predicado. En ese predicado hay un verbo que nos dice una determinada acción. Si yo tengo esos dos componentes, ahí recién tengo una oración. Entonces, si vuelvo a mi frase, un libro nuevo, no es una oración, porque faltaría la parte del predicado donde hay una acción. Una oración completa sería algo así como, ayer compré un libro nuevo. Esta sí es una oración. Entonces, palabra, libro. Frase, un libro nuevo. Oración, ayer compré un libro nuevo. ¿Para qué empecé por hacer esta diferencia? Para que nos quede claro que en esta primera unidad nosotros todavía no vamos a trabajar con oraciones completas, sino solamente con frases. Son elementos más chiquitos que una oración. ¿Vamos bien hasta ahí? Si no se entendió esto que expliqué, pausen el video, retrocédanlo, vuelvan a escuchar y después siguen. Nosotros vamos a ver frases sustantivas. Vamos a definir en un rato de qué se trata. Vamos a empezar. Dice aquí, observar la siguiente captura de pantalla y responder. ¿A qué sitio web pertenece? Si vemos la captura de pantalla, podemos ver por aquí del lado izquierdo que corresponde al sitio Amazon. Tal vez ustedes han escuchado hablar de este sitio. Originalmente era un sitio donde se compraban y vendían libros. Ahora compran y venden un poco de todo, pero libros siguen todavía vendiendo. Entonces, si yo sigo mirando la captura de pantalla, acá en la parte de abajo empiezo a ver una pequeña lista de libros. Con esto que charlamos, ya podemos resolver esta pregunta que está aquí. ¿Qué tipo de sitio web es Amazon? Es un sitio de compra y venta, es un sitio comercial. Avanzamos a la siguiente página. Ahora vamos a observar algunos libros que se encuentran a la venta en este sitio. Ahí tienen la dirección completa de Amazon. Prestar atención a las palabras transparentes y a las imágenes en las portadas de los libros y completar con qué área del conocimiento está relacionado cada uno. Bueno, recuerdan en aquella clase del curso inicial hablamos acerca de las palabras transparentes. ¿Recuerdan lo que eran? Son aquellas palabras parecidas entre castellano e inglés. Cuando yo las veo, me puedo dar cuenta qué significan por su parecido con el inglés. Entonces, la idea es observar detenidamente las portadas de los libros. Aquí, por ejemplo, tenemos el libro A, el libro B y cada uno tiene su título. Nosotros ahora vamos a mirar eso, los títulos. Y mirando esas palabras transparentes y además las ilustraciones, las imágenes,
vamos a tratar de pensar con qué área del conocimiento está relacionado cada libro. Aquí yo estoy mostrando todas las tapas de los libros. Llegamos hasta la tapa L. Muy bien, ¿y qué es lo que hay que hacer? Ustedes tienen que pensar a qué disciplina o materia corresponde cada libro. Ustedes tienen aquí un cuadrito con distintas disciplinas o materias. También acá la mayoría son palabras transparentes. Por ejemplo, miren la primera, history. ¿A qué se parece en castellano? Historia, ¿verdad? Entonces yo tengo que buscar cuál de todas las tapas de libros me da la idea de que es un libro de historia y escribir la letra correspondiente aquí mismo en el casillero. Las respuestas a esta actividad y a todas las demás van a estar en un archivo que se llama respuestas que yo voy a subir llegando al fin de semana, si ustedes tienen unos días para pensar y tratar de resolver estas actividades. Una vez que terminamos de unir cada portada con su área, vamos a notar lo siguiente. Cada título tiene subrayado una palabra. Todas estas palabras subrayadas tienen algo en común. ¿Cuál es esa característica en común? Ustedes van a ver que no tienen palabras subrayadas, ¿sí? Como no están subrayadas, yo ahora voy a decir cuál es la palabra a la que quiero que presten atención de cada tapa. Empiezo por la tapa A. La palabra que quiero que presten atención es la última que está en el título, poetry. Libro B. La palabra es chemistry. Tapa C. La palabra es geography. La tapa D, la palabra es school. Avanzamos. Las portadas E y F. En la E, la palabra que quiero que presten atención es Bible. En la tapa F, la palabra es Paris. Como se darán cuenta, siempre estoy buscando la última palabra de esa frase que está en el título. Ya después vamos a ver por qué la última palabra. Voy a la tapa G y la tapa H. Acá la palabra que quiero que presten atención es countries. En la tapa H hay dos palabras, primates, cetaceans. En las tapas I y J, design y table. Y finalmente en K y L, la tapa K la palabra es world y en la tapa L la palabra es life. Muy bien. Hay algo que esas palabras tienen todas en común. Si ustedes las buscan, por ejemplo, en un diccionario o un traductor, además del significado, lo que me gustaría que buscaran es qué tipo de palabra es. Por tipo de palabra me refiero a si es un sustantivo, un verbo, un adjetivo, un adverbio. Si ustedes buscan esas palabras, van a encontrar que tienen algo en común. Todas las palabras subrayadas, las que yo les dije en este caso oralmente, son sustantivos. Eso es lo que tienen en común. ¿Qué es un sustantivo? Un sustantivo es una palabra que nombra a una persona, por ejemplo, Antonella, Mario, a los animales, perro, león, cóndor, a las cosas, silla, teléfono, camisa, y a las ideas abstractas, esperanza, fe, libertad. Todas estas palabras que resaltamos en los títulos son sustantivos. Seguimos. Ahora bien, los títulos de los libros no consisten solo de un sustantivo, no estaban esas palabritas solas, sino que los títulos eran frases, había más de una palabra. Entonces, los sustantivos no están solos, al sustantivo lo acompañan otras palabras. Es por eso que podemos decir que los sustantivos más sus acompañantes forman una frase sustantiva.
Ahí llegamos a la frase. Yo voy a tener un sustantivo, que es la palabra principal, pero no está solo. Tiene otras palabras que lo acompañan. Esas palabras acompañantes más el sustantivo forman una frase sustantiva. Seguimos. El núcleo o palabra más importante de la frase sustantiva es justamente un sustantivo. Muy bien, las frases sustantivas pueden contener un solo sustantivo o varios unidos por un nexo. Un nexo es, por ejemplo, la palabra y en castellano, que en inglés es and. Volvemos a observar los títulos de los libros. ¿Cuáles de ellos contienen dos sustantivos? Si volvemos a las portadas, a las tapas de los libros, hay dos que no tienen un solo sustantivo, sino que tienen dos. En este caso, por ahora nos aparece la tapa H, después aparecerá otra más. Acá vemos que hay dos sustantivos. Primates, primates, ¿no? Es parecida al español. Y cetaceans, cetáceos, también parecida al español. Y están unidos por la palabrita and, el nexo. Muy bien, no siempre voy a tener esos dos sustantivos. En todos los demás casos teníamos un sustantivo acompañado de otras palabras. Vamos a terminar esta primer parte hablando de la estructura de la frase sustantiva. En la unidad 1 nos vamos a dedicar a estudiar las frases sustantivas. Las frases no son oraciones completas, así que no podremos dividirlas, por ejemplo, en sujeto y predicado. Esto es lo que expliqué al principio. Una frase sustantiva consiste de dos o más palabras, por lo menos tengo que tener dos, de las cuales una es el núcleo o tema del que se habla y la otra u otras son modificadores. Esas palabritas que dijimos que acompañan al sustantivo ese principal se llaman modificadores. ¿Por qué se llaman así? Porque modifican o restringen o califican el sentido de la palabra núcleo. Es decir, nos dicen un dato acerca del sustantivo. ¿Se acuerdan mi ejemplo del principio? Un libro nuevo. En español el sustantivo sería libro y nuevo es un modificador que me dice algo acerca de ese libro. ¿Cómo es? Es nuevo. Muy bien. El núcleo es el sustantivo. El núcleo es la palabra más importante de la frase. En todas estas frases que nosotros vamos a ver en la unidad 1, el núcleo siempre va a ser un sustantivo. Entonces, el núcleo es el sustantivo, un nombre común o propio. Otra manera de llamar al sustantivo es nombre. Por eso la frase se llama sustantiva. Y terminamos este primer video con esta idea. El núcleo de la frase sustantiva suele tener modificadores, es decir, palabras que acompañan a ese sustantivo principal. En el siguiente video veremos cuáles son esas palabras que acompañan al sustantivo, es decir, veremos cuáles son los modificadores.